Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno. Para mí es una bendición estar aquí en la casa de Dios para compartir la palabra. Quiero darle gracias a Dios por ese amor, por esa bondad que ha tenido para con mi vida. Agradecerle por su gran misericordia. Pero también quiero agradecerle a mi padre, el apóstol Sergio Guillermo Enríquez Oliva, por confiar en mí y darme esta oportunidad de poder compartir la palabra y estar delante de ustedes en este momento. En el nombre de Jesús, quiero que me ayude a orar y a poner en las manos de Dios para que Dios me hable y Dios nos hable y podamos entender la palabra que tiene para nosotros en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por un día más, por tu amor. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento que nos permites estar delante de ti, Señor, para compartir tu palabra, para escudriñar tu palabra, lo que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, danos, Señor, entendimiento. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender el plan completo, tu plan perfecto en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu siervo. Lo bendecimos, al apóstol, a nuestro Padre, el Padre de esta casa. Lo bendecimos, Señor. Lo cubrimos con tu sangre. Bendecimos a nuestra madre. Bendecimos a su familia, Señor. En el nombre de Jesús, guárdalos, cúbrelos, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu plan y tu palabra para este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues, hermanos, Dios les bendiga. Quiero agradecerles realmente a Dios por esa misericordia. Y cuando me dieron la noticia, pues vine yo y en su misericordia Dios me mostró que hablara sobre el mejor pacto. Al ver la Biblia, ese es un tema que posiblemente nosotros lo manejamos bastante o lo conocemos, pero al verlo, al escudriñarlo, me pude dar cuenta, con la ayuda de Dios, con la misericordia de Dios, que Dios, y mire, esto es lo extraordinario, que Dios en su misericordia, Él fue el que hizo pacto con ciertas personas y con ciertas entidades. Dios fue el que hizo el pacto. No fue que los hombres se hayan acercado con Él, sino que Él se acercó. ¡Qué misericordia! Esa es una gran misericordia de Dios. Entonces, hay 12, yo vi 12, pues hay más porque hay 12 pactos que yo encontré que Dios hizo con el hombre. Y hay diferentes pactos que el hombre hizo con Dios y entre amigos, entre personas, hay diferentes. Pero yo quiero hacer un resumen bien corto, porque no podemos hablar de todo, sino porque quiero llegar a lo que Dios en su misericordia me mostró. Y entonces, dentro de estos pactos, hermanos, quiero que primero veamos el concepto, aunque lo manejamos, pero para que podamos entrar. Y dice, pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones que se han de cumplir en virtud de ese acuerdo. Ese es un pequeño concepto de pacto, de tal manera que podamos entender que realmente es un acuerdo. El pacto es un acuerdo, pero en el caso de Dios es un acuerdo que Él en su misericordia trae para nosotros. Y nos da cuáles son las bendiciones, pero cuáles son las condiciones que nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir. Entonces entremos. El primer pacto que yo veo es el pacto con Noé. Génesis capítulo 6, 18. Y Dios le dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Este es un pacto que Dios hizo con Noé para salvarlo. Para salvarlo de ese mal que venía en ese momento, de ese diluvio, de esa catástrofe que venía en ese momento. Para salvar, y no solo a él, sino salvar su familia completa. Entonces, pero ¿por qué es que Dios hizo pacto? Porque él dijo, este Noé, este está perfecto en su genética. Este es el que yo quiero. Entonces, una de las condiciones que nosotros tenemos que tener para que Dios en su misericordia acepte un pacto con nosotros o se acerque con nosotros, porque si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca, es entonces vivir una vida en santidad, estar perfecto delante de Dios. Y este pacto es un pacto
que Dios realmente lo cumplió. Dios cumplió ese pacto. Y no a medias, completamente. Es cierto que al final Noé tuvo ciertos problemas, se desvió. Pero realmente Dios, en su misericordia, cumplió todo lo que le había prometido. Lo salvó. Aunque muchos no creían, aunque la gente se burlaban de él, Dios tuvo misericordia de guardar la mente de ellos, de guardar la fe de ellos, para que ellos creyeran. Y lo salvó. Entonces, hermanos, miren, Dios cumple sus pactos. Dios cumple sus pactos. Va a depender de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros deseamos o qué es lo que nosotros queremos hacer? Eso va a depender de nosotros. Porque Dios dice que Dios es un Dios fiel y verdadero, que Él cumple sus promesas. Entonces, en el caso de Noé, cumplió la promesa que le había dado. Salvarlo a él. Salvar la creación que estaba en esa época. Lo salvó a él y a toda su familia por el pacto, porque él había prometido guardarlos. Pero con esas bendiciones son figura para nosotros en este tiempo. Entonces esas mismas bendiciones están para nosotros los hijos de Dios. Dios quiere salvarnos del mal que viene sobre la tierra. Dios quiere salvarnos del día malo. Dios quiere sacarnos, pero entonces ya depende de nosotros. ¿Será que cómo está nuestra genética? ¿Cómo espiritualmente estamos delante de Dios? Y también podríamos hablar de nuestra genética física. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dijo que fuimos nosotros rescatados de la vana manera de vivir que eran nuestros padres. Entonces tenemos que sacar de nuestra genética, en el nombre de Jesús, todo aquello que nos está contaminando, para que podamos alcanzar ese momento precioso. Amén. Vamos a adelantar. Pacto con Abraham. Lo estoy haciendo de una manera resumida porque yo sé que usted lo conoce. Pacto con Abraham. Génesis 15, 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Pero veamos los siguientes versos. Dice: los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Voy a regresar, pero si nos damos cuenta, Dios cuando hizo el pacto, inicialmente lo hizo con Abraham, no lo hizo con Abraham. Lo hizo cuando era un padre que era todavía orgulloso. Lo hizo cuando él no andaba muy bien, por decirlo de esta manera. Pero él vio, Dios conoce nuestra condición, hacia dónde nosotros, cuál es la intención de nuestro corazón, y es así como él nos va dando las bendiciones. Entonces viene Dios y hace pacto con Abraham y posteriormente le cambia el nombre. Pero después que ya había hecho el pacto, le cambia el nombre y va muchas veces, Dios le dijo: hoy hago el pacto, hoy, y a través de Isaac es el sello de mi pacto. ¿Por qué? Porque le había dado ese pacto tenía una de las promesas de ser que le iba a dar un hijo. Porque su esposa pues no podía tener hijos. Entonces Sara no podía tener hijos. Entonces una de las bendiciones de este pacto era que iba a tener un hijo. Una de las bendiciones del pacto de Abraham es una bendición a nivel familiar. Nosotros por la fe somos hijos de Abraham y alcanzamos esas promesas. Entonces ese pacto es también para nosotros, que haya para bendición para nuestras vidas, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, en el nombre de Jesús. Hay bendición para cada uno de nosotros a través de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Pero fíjense que le da, no solo le dio el hijo, le da riquezas, le dio bendiciones. Le dio bendiciones, grandes bendiciones le dio a Abraham. Era un hombre sumamente acaudalado para la época de él. Pero sobre estas bendiciones, a lo que a mí me llamó la atención de esto es, sobre estas bendiciones es que le dio a todos sus enemigos. Ahí, si ustedes pueden contar, hay 10 tribus o hay 10 descendencias que habitaban en esa tierra, pero Dios se las entregó a él en sus manos. Y 10 nos habla de totalidad. Entonces, la totalidad de los enemigos de Abraham, Dios se las puso a él para que él los destruyera, para que él poseyera ese lugar. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que todos los adversarios que se puedan estar levantando en contra de nosotros, hermanos,
Dios quiere ponerlos debajo de nuestros pies. Pero depende de nosotros si queremos agradar a Dios. Depende si nosotros realmente queremos agradarlo a Él. Porque eso fue lo que hizo Abraham. Usted se recuerda que en Hebreos capítulo 11 se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios hasta el punto de llevar a ofrecer a su hijo. Una situación bien difícil si a nosotros nos tocara vivirlo, ¿verdad? Fuera una decisión demasiado difícil. Pero Abraham lo hizo porque él creía. Porque él creía en el Dios Todopoderoso, en el Dios que le había dado promesas, en el Dios que lo había sacado de donde lo sacó, de Ur de los Caldeos. Entonces Dios nos sacó de lo peor del mundo, de las bajas pasiones. De ahí nos sacó Dios para bendecirnos. Y esa misma promesa que Dios le dio a Abraham es para nosotros. Y no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para todos los nuestros, para eso son las bendiciones. Dentro de esos enemigos, usted puede ver en el verso 20, dice, estaban los fereceos y los refaítas. A mí me puse a verlos, pero hablar de los 10 sería tomar mucho tiempo. Pero viendo los refaítas, eran gigantes. Eran gigantes que en esa época habitaban en ese lugar. Y Abraham los venció. Dios le dio el poder para vencerlos. Entonces no importa que gigante se esté levantando en contra de ti. No importa qué gigante se esté levantando en contra de nuestra familia. No importa qué gigante se esté levantando en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el lugar donde nos movemos. No importa ese gigante, Dios lo ha puesto en nuestras manos. Lo que quiere Dios es que creamos que ese enemigo se va a ir. Pero Dios lo que quiere es que nosotros le sigamos a Él, que le sirvamos, que lo busquemos con todo nuestro corazón, que lo amemos, que le creamos a Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por esa razón es que Dios bendecía a Abraham, porque Abraham le creía lo que Dios le decía. Dios le decía algo y Abraham se lo creía porque él conocía a ese Dios, y ese mismo Dios es el nuestro, al que nosotros conocemos, que es fiel en dar todas las promesas que nos ha dado a nuestras vidas. Yo no sé cuántas promesas te ha dado a ti, hermano y hermana. Cuántas promesas Dios te ha dado. Esas promesas van a llegar, pero tenemos que esperar el momento de Dios. Tenemos que vencer todos esos adversarios que se levantan para oponerse, para que las bendiciones de Dios no lleguen a nuestras vidas. Pero en el nombre de Jesús, eso lo echamos fuera en el nombre de Jesús, pero a través de la fe, cubriendo nuestra casa, cubriendo nuestro trabajo, cubriendo los lugares donde nos movemos. Y los fereceos, dice que fereceos son aquellos que habitan en lugares descubiertos, son aquellos que no les gusta la cobertura. Entonces, son enemigos de los cuales nosotros tenemos que apartarnos, porque estos nos van a desviar de la doctrina de Dios. Amén. Avancemos. Pacto con Isaac y pacto con Jacob. Lo puse aquí únicamente como referencia para verlo, porque no es, mire, es una continuación del pacto con Abraham, solo que Dios hizo un pacto específicamente con cada uno de ellos. Dios hizo un pacto con cada uno de ellos, con Isaac y con Jacob. Pero mire lo precioso de lo que a ellos les dijo, era que les iba a dar por herencia Canaán, la vida en abundancia. Al igual que Abraham, ellos recibieron la bendición familiar de igual manera, los dos, de igual manera, el mismo patrón, de igual manera, pero recibieron esa bendición y recibieron de igual manera la bendición económica. Incluso Isaac y Jacob eran personas que abrían pozos para obtener agua, que nos habla de la palabra de Dios. Entonces era una bendición que ellos tenían. Entonces esos pozos de palabra, de bendición de la palabra de Dios están para nosotros en este tiempo, porque esas bendiciones nos alcanzan a nosotros, porque todo lo que le aconteció a Israel es ejemplo para nosotros. Pero entonces el ejemplo, bueno, lo tomamos porque es para nuestras vidas, porque nos va a servir y nos va a ayudar a alcanzar la estatura que Dios anhela de nuestras vidas, alcanzar la estatura del varón perfecto que Dios desea de cada uno de nosotros. Y la promesa principal de ellos era, aparte que les iba a dar descendencia, era que iban a conquistar Canaán, iban a tomar posesión en Canaán. A ellos dos, la misma promesa, les voy a dar Canaán, ustedes van a tomar Canaán, ustedes y sus descendencias van a tomar Canaán. Los pactos hablando, hermano, estos que vimos de Noé, Abraham, Isaac y Jacob, nos están hablando de salir de la tierra. La conquista de Canaán nos habla pasar el Jordán.
llegar a la tierra prometida, levantarnos de esta tierra, arrebatamiento. Miren, los pactos están ligados al arrebatamiento. Como les decía al inicio, depende de nosotros. ¿A dónde queremos nosotros llegar con los pactos? Eso depende de nosotros, de tú y depende de mí. Depende de cada uno de nosotros. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuánto queremos que Dios nos bendiga y nos ayude? Será de acuerdo al comportamiento, como nosotros nos estemos moviendo, que Dios nos va a bendecir. Porque las bendiciones que ellos tuvieron, principal fue familiar. Fueron bendecidos familiarmente. Isaac fue bendecido. Jacob fue bendecido. Las familias de ellos fueron bendecidas. Hubieron problemas como en cualquier familia, que hay ciertas desavenencias que hay que irlas ajustando. Pero realmente la familia de ellos fue bendecida. Y era una parte principal del pacto. Y tenía una promesa. Que se le habían dado anteriormente a Abraham, que le iban a dar un sustituto por Isaac. Y esa era una promesa para ellos. Y pero que también es para nosotros y fue para nosotros. Entonces, la promesa para ellos era esa, que les iban a dar un sustituto. Alguien que los sustituyera a ellos para poder alcanzar lo que Dios anhelaba en sus vidas. Amén. Entonces, estos pactos que vemos son una gran bendición. Fíjese que me encantó ver el pacto de David, pero hay algo del pacto de Salomón, que no lo vamos a ver, ahorita eso no lo vamos a ver, se lo estoy mencionando. El pacto de Salomón, en 1 Reyes capítulo 11, verso 11, dice que Dios anuló el pacto con Salomón. ¿Por qué? Porque dice que Salomón se fue detrás de la idolatría. Porque las mujeres las mujeres de él lo indujeron a adorar a otros dioses que no eran dioses. Entonces, una de las formas de que se rompe ese pacto es cuando el pueblo de Dios se aleja de él. Cuando el pueblo, en vez de acercarse a Dios, en vez de cumplir los planes y los propósitos y las condiciones del pacto, hacen lo contrario. Y eso fue lo que sucedió con Salomón. Porque Dios hizo un pacto personalmente con Salomón. Hizo un pacto con David, que usted lo conoce, el cual nos alcanza a nosotros, que es que llega hasta Cristo. Pero el pacto que hizo con Salomón lo hizo específicamente con él. Pero Salomón se perdió, posiblemente por la riqueza, posiblemente por tener tanta abundancia. Si la abundancia nos debe de servir de bendición, debe servirnos para acercarnos a Dios, no para alejarnos de Él. Por eso es que en todo tiempo tenemos que estar acercándonos a Dios, ya sea en escasez o en abundancia, como le decía el apóstol Pablo, que él ya había aprendido el secreto de vivir, en escasez o en abundancia, pero siempre viendo a Dios, pero siempre buscando a Dios, siempre caminando en la búsqueda de Dios. Y entonces esto fue lo que hicieron los patriarcas, buscar a Dios. Ahora, en Deuteronomio 5, versos 2 y 3 dice, encontramos el pacto con Israel. Dice, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Ahí está hablando Moisés. Dice, no hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Ahí Moisés les está hablando al pueblo de Israel antes de que cruzaran el Jordán, ya después de que habían terminado de vagar por el desierto y los llevó a Galaad, y los fue acercando al río Jordán, los fueron acercando. Entonces ahí vino Moisés y les habló, y en Deuteronomio, que significa la segunda ley, les vuelve a repetir todo lo que Dios les había dicho a ellos. Pero entonces él dice, mire, Dios hizo un pacto con nosotros, pero ya ahí es con Israel, con un pueblo. Y le puso, y si ustedes se recuerdan, que le puso las bendiciones, Éxodo capítulo 28, le puso las bendiciones y las maldiciones. O Deuteronomio capítulo 28, no me recuerdo, que le puso las bendiciones y las maldiciones. ¿Cuáles son las bendiciones y cuáles son las condiciones para recibir las bendiciones? ¿Cuáles son las condiciones para recibir las maldiciones? Y el pueblo de Israel conocía, pero a pesar de eso, el pueblo de Dios se desvió. Fíjese que cuando Dios le habla a Moisés, le dice, yo me les mostré a los patriarcas como el Dios todopoderoso. Imagínense, hermanos,
Imagínense, hermanos, la bendición que tenían ellos, el poder. Ellos vieron el poder de Dios, cómo salieron de la tierra de Egipto, cómo Dios los sacó con poder. Pero a pesar de eso se desviaron. A pesar de eso abandonaron el pacto del Señor, de su Dios. Viendo las bendiciones. ¿Cómo es posible que viendo las bendiciones ellos se hayan alejado? Y Dios se les manifestaba, les habló. Moisés los preparó para el encuentro con el Señor en el monte, y Dios les habló. Y ellos no soportaron la voz de Dios y dijeron: no, háblanos tú mejor, háblanos tú, Moisés. Y Dios le hablaba a Moisés, pero ellos vieron el poder de Dios, Dios descendiendo en el monte. Ese monte Sinaí dice que agarraba fuego. Entonces, descendiendo en el monte, ellos vieron esa bendición de Dios, pero se desviaron. ¿Por qué? Por falta de amor. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Si tenían grandes bendiciones, ¿qué los motivó a ellos? Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros. No importa lo que esté sucediendo. Yo sé que Dios se nos ha aparecido. Yo sé que Dios ha enviado ángeles a muchos de los que nos están viendo. Yo sé que Dios se le ha aparecido a muchos. Les habla, Dios nos habla. No es tiempo de volver atrás. Ya no es tiempo de volver atrás y no imitar lo malo que hizo Israel en este caso. Porque Dios hizo un pacto personalmente con ellos, como pueblo de Dios. Ahora Dios lo hace con nosotros, pero no quiere que nosotros deseemos lo que ellos desearon. No quiere que nosotros anhelemos lo que ellos anhelaron. No, si nosotros debemos anhelar las promesas de Dios, nosotros lo que debemos anhelar es buscarlo, amarlo, adorarlo, enamorarnos de Él. Porque Él está pronto por venir. Amén, Él está pronto por venir. Este pacto, yo aquí puse 4 cosas, 4 características. Miren lo precioso que era este pacto. Solo 4, pero tenían presencia de Dios. Que no lo tuvieron, los anteriores lo tuvieron, pero no como lo tuvo el pueblo de Israel. El arca iba con ellos e iba delante, hermanos. Solo los sacerdotes se pararon en el Jordán y el río cesó. Dice que se amontonó. Las aguas se amontonaron y las que corrían hacia abajo dejaron de fluir. Ellos vieron el poder de Dios, la nube de día, la antorcha de noche. ¿Y por qué entonces se desviaron? Si tenían el Padre, el Dios poderoso, estaba con ellos, los acompañaba con ellos. La roca, Jesucristo, los seguía y les daba agua. Mire qué bendición que tenía ese pacto para ese pueblo de Dios. Y esa es la bendición. Pero nosotros somos el Israel de Dios, porque ahí nos alcanzan esas promesas a nosotros también. Entonces, ese Israel, esas bendiciones las queremos y las arrebatamos. Yo quiero la presencia de Dios. Debemos de anhelar en nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestra familia, la presencia de Dios todos los días. Todos los días, no solo un momento como antes de entrar al sacerdote una vez al año y a ofrecer sangre de otros. Ahora nosotros podemos acercarnos todos los días a través de la sangre de Cristo Jesús. Imagínense el arca de la presencia enfrente de ellos. La presencia, el poder de Dios. Los pueblos temblaban. Los pueblos enemigos temblaban. Y los israelitas no les importó. Lo abandonaron. Otras de las señales, por decirles señales o condiciones, eran que tenían que adorarlo, pero a través de las ofrendas. O sea que la ofrenda, el diezmo y la ofrenda Dios lo recibe como una adoración. Porque ahí usted lo puede ver en los versos anteriores de Levítico 24:8, hacia arriba. Las ofrendas Dios las recibe como adoración. Cuando tú traes tu ofrenda, cuando tú traes tu diezmo, Dios la está recibiendo como adoración. Y ellos tenían que llevar eso. Pero para ellos era una ley. Ellos tenían que ir, sí, y solo sí. Y habían 3 fiestas en las cuales todo varón tenía que ir y no tenía que ir con las manos vacías. Pero era para que aprendieran a temer al Señor, para que lo amaran. Pero se desviaron.
Ellos vieron todos los sacrificios, hermanos, las bendiciones recibidas. Pero ¿por qué se desviaron? ¿Por qué se fueron detrás de la riqueza? ¿Por qué se fueron detrás de lo que no era? Dios les dio mandamientos. ¿Por qué les dio mandamientos? No para controlarlos, sino los mandamientos eran para bendecirlos. Los mandamientos son para bendición, para que no nos desviemos, para que sepamos dónde caminar. Por eso dice que nosotros en la ley guatemalteca podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. ¿Por qué? Porque la ley nos está conduciendo a caminar de una manera moralmente apropiada. Pero en lo espiritual, la ley para ellos era para que ellos caminaran en la búsqueda de Dios. Porque alguien que no tiene ley se convierte en un inicuo, o es un inicuo. Entonces, para que ellos no fueran inicuos, Dios les dio mandamientos, les dio leyes para que ellos se caminaran. Y yo puse ahí, les dio bendición, pero realmente Deuteronomio 18 dice, les dio riquezas. Las riquezas imagínense, Dios les dio riquezas al pueblo de Israel. Pero avancemos, porque si no, no me va a dar tiempo. Porque aquí quería llegar al nuevo pacto o pacto. Yo le puse pacto nuevo porque venía poniendo pacto de, entonces le puse pacto nuevo o nuevo pacto. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Lo puse como referencia ese verso, únicamente. Que entonces Dios hace un nuevo pacto. Miren, este es un pacto precioso, hermanos. Este es un pacto precioso realmente. Este es un pacto precioso. Dios hace un nuevo pacto con Israel, pero mire, ese Israel somos nosotros, hombre. Israel espiritual somos nosotros. Nosotros queremos esas promesas, que ese pacto es para nosotros. Dios tuvo la misericordia de darnos la oportunidad de llegar a ser hijos de Él y aceptamos esa bendición. Entonces, esa es parte del nuevo pacto. Pero el pacto es con sangre, ya no con la sangre de los sacrificios que se hacían de machos cabríos, sangre que únicamente cubría los pecados, sino con la sangre poderosa de Cristo Jesús que borra todo pecado, toda maldad, toda iniquidad. No importa en qué se haya fallado, no importa en qué se haya fallado, aunque por supuesto es malo fallar, no debería suceder, pero la sangre de Cristo borra todo pecado. Lo único que Él quiere es que nos arrepintamos. Lo único que Él desea es un corazón contrito y humillado en el nuevo pacto. Mire, es que por situación de tiempo y espacio solo le puse 4 características. Este nuevo pacto, nuestro nuevo pacto, tiene un mediador. Los santos no tenían un mediador, los anteriores pactos no tenían mediador. Nuestro nuevo pacto tiene un mediador, el cual se llama Jesucristo, el que está a la diestra del Padre, intercediendo todos los días, cada día, cada momento por cada uno de nosotros. ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué es lo que te sucede? Ahí está nuestro mediador, ahí está nuestro paracleto, intercediendo ante el Padre por nosotros. Se llama Jesucristo. Él es nuestro amor, nuestro Señor, nuestro amado. Entonces tenemos mediador, tenemos un pacto. ¿Qué necesitamos? Tenemos que ir a Él. Y Él no está lejos. No es un Dios de lejos, es un Dios que está en nosotros, que Él vive en nuestra casa, en nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde nos movamos. Él ahí está, cuidándonos, vigilándonos, guardándonos, intercediendo. ¿Cuántas veces ha intercedido por nosotros? ¿Cuántas veces no intercedería por mí? Que aún estando tirado, hermanos, Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cuántas veces no intercedería? Mi mediador llamado Jesucristo. Pero dice, ministros del Espíritu Santo. Este nuevo pacto. Yo le puse ministro del Espíritu Santo, pero realmente ahí está escondido que tenemos un sacerdote, que es el mediador, el cual se llama Jesucristo. Porque los sacerdotes terrenales perecieron o perecían y no podía haber una sucesión, pero Jesucristo se sentó una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec, como sacerdote eterno. Pero dio ministros del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos guíen. ¿Para qué dio ministros? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué nos los dio? Para que nos guíen, para guiar el pueblo,
para que no nos desviemos, para que no nos vayamos por otros rumbos, para que no caminemos por otros rumbos, sino para que si podamos sentir esa bendición quíntuple, esa cobertura quíntuple sobre nuestras vidas y poder crecer hasta, dice la Biblia, a que alcancemos la estatura del varón perfecto. Quiere decir que a través de este ministerio, a través de este pacto nuevo, este nuevo pacto en nuestras vidas, vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por los 5 ministerios. Y si estamos cubiertos por los 5 ministerios, vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, lo que Dios desea de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, aquí estoy. Moldéame a tu imagen. Moldéame, haz lo que tú quieras conmigo. Lo único que tenemos que es venir delante de nuestro mediador, delante de nuestro intercesor y decirle: aquí estoy, soy para ti. Amén. Las leyes, como el pacto anterior, ahora para nosotros son escritas en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no nos desviemos. Cuando alguien va a hacer algo malo y va a tocar algo que no le corresponde, el Espíritu Santo le habla, lo redarguye. Cuando está teniendo pensamientos que no son apropiados, el Espíritu Santo lo redarguye. ¿Por qué? Porque esa ley está en nuestros corazones, esa ley está en nuestro corazón, escrita en nuestro corazón, en nuestras mentes, que nos que nos recuerda constantemente que no debemos de fallarle a nuestro Dios, que no tenemos que fallarle a nuestro Señor. Entonces, esas leyes, hermanos, son una gran bendición. Pero lo que a mí me llamó la atención, dice que mejores promesas. ¡Qué bendición! Mejores promesas. Imagínense si las promesas del otro pacto eran preciosas. El Dios Todopoderoso se les presentó. Así lo conocieron a Él, con prodigios, con milagros, con maravillas. Ahora las promesas son mejores. Y alguien dirá: ¿y entonces por qué no las miro? Porque no las pedimos, porque las tenemos que buscar. Amén. Entonces veamos unas 2, 3, 4 promesas, de las promesas mejores. Las mejores promesas. Hechos 1:32. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Imagínense, hermano, que el Padre levantó a Jesucristo allá en la eternidad. Usted lo conoce, usted sabe. Y lo eligió. Y le dijo: ¿vas a ir? Sí, voy, dijo. Para salvar a Israel, para salvarnos a nosotros. Mire qué promesa más preciosa. El mismo Dios, el Dios de los cosmos, el que hizo todo esto que es inimaginable para nuestra mente. Él nos dio a Jesucristo. Él levantó a Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para nosotros. Y no solo lo levantó del lago de fuego y lo sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que esté intercediendo por nosotros. Esa es una promesa que no tenían los otros. Que los machos cabríos cubrían, pero ahora nosotros no. Ahora borran y Dios no se acuerda más. Los tira al torrente de Cedrón, se van. Dios los borra, se los elimina. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo. Hechos. Llenura del Espíritu Santo. Yo a esto le digo llenura del Espíritu Santo. Y reuniéndoles mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hermano, mire la promesa, mire las mejores promesas. Llenura del Espíritu Santo. Dios dentro de nosotros. Dios dentro de nosotros, haciéndonos sentir su presencia cada instante de nuestra vida. Ese nuevo pacto debemos de buscarlo. Esas promesas debemos de anhelarlas. Esas mejores promesas debemos de anhelarlas para nosotros, hermanos. Estas mejores promesas son para nosotros. Entonces debemos de anhelarlas en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos muestra el Padre. Él es el que nos muestra la palabra. Él es el que nos muestra el camino de donde caminar. Él nos lleva, el Espíritu Santo nos lleva. Por muy torpe que seamos, no vamos a tropezar. Porque dice: no, hoy no, levántate a orar. Hoy hace tal. Y el Espíritu Santo nos va guiando. Dios dentro de nosotros guiándonos para que nosotros
seamos agradables a Dios. Hermanos, sin el Espíritu Santo, realmente sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin la llenura del Espíritu Santo, se convertiría en una religión. Sin la llenura del Espíritu Santo, no podemos alcanzar las promesas del nuevo pacto. No podemos alcanzarlas. Sería muy difícil. Sería muy difícil. Porque es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, el que está con nosotros, el que se quedó para guardarnos. Y Él mismo es el que nos va a presentar delante del Padre. Imagínense qué bendición. Él mismo. Entonces, el que no lo tiene, ¿quién lo va a presentar a Él? Va a ser el impresentable, porque ¿quién lo va a presentar? No tiene quien lo presente. Pero el Espíritu Santo precioso, Él nos va a presentar delante del Padre ese día precioso. Amén. Veamos otra de las grandes promesas que tenemos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el arrebatamiento. Esta es la mejor promesa para nosotros, para este nuevo pacto. La mejor promesa, ser arrebatados. La mejor promesa que Dios tiene, Él tiene todas, son preciosas, pero esta promesa preciosa es levantarnos, salir del sistema que viene, del mal que viene, para que salga. Dios lo que quiere, nos prometió no dejarnos postrados aquí en medio de la tribulación. No, Él no quiere que quedemos postrados en medio de la tribulación. Él quiere que nos levantemos. Esa es una promesa, pero esa promesa la vamos a alcanzar si la buscamos. Esa promesa la vamos a alcanzar si la anhelamos. Esa promesa se va a alcanzar si realmente nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón. No la vamos a alcanzar solo porque aquí está la promesa y bueno, me la echo aquí. No. Tenemos que buscarla, tenemos que anhelarla. Y entonces tenemos que anhelar, tenemos que creer. La Biblia dice que vamos a ser arrebatados. Vamos a ser arrebatados. Si ya todo está escrito, ya todo sucedió. Solo falta que nos vayamos. Entonces esta grande promesa, esta mejor promesa, es una promesa preciosa para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para todos. Llenura del Espíritu Santo, arrebatamiento. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Ahí andan muchos buscando cualquier otra cosa. Vida eterna, ya no morimos nunca más. No hay muerte segunda. Ya Jesucristo lo pagó por nosotros en el infierno. Ya Él fue nuestro sustituto. Mire esa gran promesa, hermano. La mejor promesa. Ya no vamos a ir nosotros. Él ya lo hizo por nosotros. Vida eterna, eternamente, hermanos. Eternamente. Ya no vamos a ver muerte. Posiblemente algunos duerman, pero ya no vamos a ver muerte. Si no pasamos de muerte a vida eterna, como dice la palabra de Dios. De muerte a la verdadera vida, a la verdadera dimensión de Dios. Entonces, ¿qué mejor promesa que este nuevo pacto? Es vida eterna, vida eterna. Entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios cada día. Cada día debemos acercarnos. Pero si estoy en mi casa, dirá alguien, ¿cómo va a acercar? Ahí en tu casa. Levanta un altar en tu casa. Si los patriarcas hicieron altares, levanta un altar de adoración en tu casa. No, es que miren que mi familia, todos son, déjalos tú. Cierra la puerta atrás de ti y adora a Dios, busca a Dios y Él se te va a manifestar y Él te va a hablar y Él te va a responder y te va a conceder todo lo que tú anheles. Pero tienes que buscarlo. Si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Si la Biblia dice que solo lo encuentran los que lo buscan y los que se acercan, dice, Él se acerca. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Imagínense esta bendición, hermanos. Promesa de vida en Cristo Jesús. Quiere decir que la promesa es que vamos a estar dentro de Cristo, dentro de Dios. Ya no afuera, sino dentro de Él. ¿Qué nos puede pasar dentro de Él? Ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, nada nos puede separar. ¿Por qué? Porque estamos dentro de Él. Entonces, esa es la mejor promesa. Que Él nos coma. Que Él, por eso tenemos que alcanzar la temperatura o tenemos que alcanzar el sabor que a Él le agrada.
para que Él nos coma. Entonces la promesa es estar dentro de Cristo. Precioso, hermanos. Es que realmente cuando vemos las promesas que de este nuevo pacto son hermosas, selladas con la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más garantía puede haber? No existe en ningún tiempo, en ninguna dimensión. No existe. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo borra, limpia, destruye todo aquello que nos pueda estar impidiendo alcanzar las promesas que Él nos dio, o aquello que nos pueda estar impidiendo alcanzar el nivel que nosotros deseáramos. Nosotros quisiéramos andar como Pedro, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, dice el corito, pero ahí quisiéramos nosotros andar, hermanos. Pero si esas son las promesas para nosotros, que nos tocó al final de los tiempos, esa es la promesa para nosotros. Si eso fue lo que dijo Joel en el capítulo 2, que nuestros hijos iban a profetizar, que nuestras hijas iban a profetizar, que las ancianas iban a tener sueños, que los jóvenes, hermanos, la bendición es para nosotros. Entonces, ¿por qué es que no están? Porque muchas veces no se anhela. Muchas veces el pueblo de Dios lo que anda buscando es el beneficio en esta dimensión terrenal. Pero realmente en esta dimensión terrenal todo se va a quedar. Aunque hagamos tesoros, hagamos lo que sea. Aunque se vayan a vivir a Marte, donde se vaya, de ahí Dios los va a bajar, no importa. Entonces, no es la bendición, el beneficio, sí los recibimos, las terrenales, pero realmente no es eso lo que nos debe de motivar. Lo que nos debe de motivar son las bendiciones espirituales, ser lleno del Espíritu Santo, alcanzar las promesas de Dios. Estar, que Jesucristo me tome y me coma y que Él pueda sentir agradable el sabor de mí y para poder estar dentro de Él. Y eso únicamente se alcanza a través de la búsqueda de Dios. Porque para vosotros es la promesa. Mire, para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, la promesa son para todos, para ti, y dice para los que están lejos. Pues tal vez tú piensas, ves que mi hijo no quiere, es que mi hija, para él son las promesas. Sigue clamando, Dios y va a venir. Es que mi cónyuge, no te importa, tú tienes que clamar hasta que Dios en su misericordia lo atraiga o la atraiga, como sea el caso. A los hijos, familiares que estén lejos, tú pienses que estén lejos, no están lejos, están en las manos de Dios. Si tú los pones en las manos de Dios, están en las manos de Dios y Dios los va a traer porque es la promesa de Él. Amén. Ahora, finalmente, ¿cómo se alcanzan las promesas? Porque ya se me terminó el tiempo. ¿Cómo se alcanzan las promesas? Porque es la pregunta, ¿cómo las voy a alcanzar? 3 versos únicamente para que no corramos. 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, teniendo estas promesas, lo que tenemos que hacer es limpiarnos. Si estamos viendo esas grandes promesas de Dios, las que vimos anteriormente, llenura del Espíritu Santo. Si estamos viendo esa promesa de Dios, que Cristo nos va a comer. Si estamos viendo las promesas que tenemos un intercesor que se llama Jesucristo. Si las queremos para nosotros, tenemos que hacer eso. Limpiémonos. De todo aquello que nos está obstaculizando el caminar con Dios. A través de la Santa Cena nos limpiamos. A través de escudriñar la palabra de Dios nos limpiamos. A través de la adoración nos estamos limpiando. A través de congregarnos nos estamos limpiando, pero ahorita congregarnos en nuestra casa, pero nos estamos limpiando. Tenemos que congregar, tenemos que tener todas las actitudes de alguien que realmente anhela acercarse a Dios. Entonces, limpiándonos, vamos a alcanzar las promesas. Una de las formas de que alcancemos las promesas que Dios tiene para nuestras vidas es limpiando de toda inmundicia. Aquí tendríamos que ver qué son inmundicias y ver todo lo referente, pero lo que yo quiero enfatizar es que todo aquello que nos está apartando de Dios, tenemos que hacerlo a un lado. Todo aquello que nos está impidiendo la santidad delante de Dios, hagámoslo a un lado. Todo aquello que nos está obstaculizando alcanzar las promesas de Dios, hagámoslo a un lado. Porque esas acciones o actitudes
o pecados o tentaciones, lo que quiere es que no alcancemos las promesas que Dios nos está dando en nuestras vidas. Entonces tenemos que limpiarnos de todo, hermanos, de todo aquello que nos está contaminando. Hebreos 11:33. Quien por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Entonces, creer. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar las promesas? Creyendo. Si no creemos, no las vamos a alcanzar. ¿Cómo las vamos a alcanzar si no creemos? ¿Cómo las vamos a alcanzar si no creemos que Él nos las puede dar? No las vamos a alcanzar, hermanos. No las vamos a alcanzar. Tenemos que creer. Por eso es que por fe, en Hebreos capítulo 11 usted ve todos los héroes de la fe. Todos ellos dice, bueno, lucharon por su promesa, dice que la saludaron, pero porque sabían que Dios era poderoso para resucitarlos y cumplirles las promesas. Pero ellos obtuvieron todas las bendiciones que Dios les había dado y les había prometido. Es por creer. Dios, ¿qué te ha prometido Dios a ti? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Créele y Él te lo va a dar. Aférrate a las promesas de Dios y Él te las va a dar. La forma de alcanzar las promesas te la va a dar. Aún no te llenó el Espíritu Santo, pues clama, pide, aférrate a esa promesa y Dios te va a llenar del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú deseas? Dios te lo va a dar, pero es a través de la fe. Amén. Finalmente, Hebreos 10:36. Dice, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengas las promesas. Dice, tenemos que hacer la voluntad de Dios para obtener las promesas. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para alcanzar las promesas. Si no, mire, si el mejor ejemplo es Jesucristo. Dijo, yo vengo, dijo Él, a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él no dijo, no vengo a hacer mi propia voluntad. Él dijo, vengo a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros hagamos la voluntad del Padre para alcanzar las promesas. Y una de las voluntades del Padre es que nos santifiquemos. Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es vuestra santificación. Porque la voluntad de Dios para nosotros es que seamos agradecidos, demos gracias en todo. No dice solo cuando estemos en abundancia, solo cuando estemos bien, solo cuando estemos sanos. No, Él dice seamos agradecidos en todo, y todo es todo. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios. Realmente, si nosotros queremos alcanzar las promesas, tenemos que ver las voluntades de Dios y seguirlas para que esas promesas vengan a nuestras vidas. Amén y amén. Yo aquí me quedo por situación del tiempo. Quiero hacer una oración final, pero quiero pedir, si hay alguien que desea reconciliar, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, este es el momento. Escríbanos, ahí en pantalla están saliendo la dirección del correo y están saliendo los teléfonos 47 69 24 31 y 42 32 46 48. Acerque, haga una llamada, escriba. Si alguien desea aceptar, este es el momento para que le rendamos la vida al Señor. Ya no es tiempo de estar caminando en dos aguas, ya no es tiempo de estar caminando en dos pensamientos. Quiero aquí, quiero allá. No, es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque nuestra salida, porque la promesa del Padre que íbamos a salir de esta tierra en el nuevo pacto y mejor de los pactos es que íbamos a ser arrebatados. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos santificarnos para alcanzar las promesas de Dios. Amén. Entonces, si alguien necesita reconciliar, si alguien necesita aceptar, por favor, ahí están las direcciones y teléfonos, escríbanos y vamos a orar por usted. Pero vamos a orar de una manera general para bendecir esta palabra que Dios trajo para nosotros y pedir que Dios nos ayude a alcanzar esas promesas, ser llenos del Espíritu Santo y alcanzar esa dimensión y la estatura perfecta que Dios anhela de cada uno de nosotros. Ayúdeme a orar. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias por ese nuevo pacto, ese pacto nuevo, precioso, ese mejor pacto, el cual tú nos has dado a nosotros. Un pueblo que no era pueblo, Señor, pero tuviste misericordia y nos diste esas mejores promesas. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a alcanzar, Señor, esas promesas, esas tus promesas para nuestras vidas. Nosotros las creemos, las tomamos, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú intercedas ante el Padre por nosotros.
para que cada día más un nivel de santidad caiga sobre nosotros, para que cada día más una llenura poderosa de tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, los que te amamos, los que buscamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser santos como tú lo eres. Queremos como hijos parecernos a nuestro Padre, ser santos como tú lo eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.